Feliz Navidad, buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que la estén pasando bien, espero que las cosas vayan mejorando. Este 2020 ha sido un año difícil en todos los sentidos, en todo el globo terráqueo, y sabemos que en diciembre es el mes para reflexionar, para meditar sobre lo que hemos vivido durante el año. Y pues toca sacar fuerzas y motivarnos y echar para adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nosotros estamos vivos, Señor, y tenemos esperanza. Sabemos que tú harás, Señor, y que aún en medio de la escasez seremos saciados. Bendecimos tu nombre, Señor, nos disponemos a leer tu palabra y pedimos que tu bendición nos alcance, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra de nuestro Dios. En otras traducciones no dice mesón, dice posada. Pero la palabra del Señor nos enseña que José era de Belén. Había un censo, él se había radicado en Nazaret, pero había un censo y cada uno debía ir a su lugar de nacimiento, a su ciudad natal. Entonces, voy a bajar un poquito de volumen acá. Entonces José, como era de la ciudad de Belén, debió desplazarse hacia Jerusalén, a la ciudad de Belén. Precisamente cuando estaba cerca el alumbramiento de María, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y a veces nosotros miramos las cosas que suceden y las vemos para mal, pero a veces Dios nos mueve de un lugar a otro para cumplir su propósito en nuestras vidas, para cumplir su propósito en nuestras familias. Y aquí la palabra del Señor nos dice que ella tuvo su hijo, a Jesús, en una posada, pero las habitaciones estaban llenas. Entonces se acostumbraba en ese entonces, como la gente viajaba con sus caballos o camellos o con sus animales, como puede ser un mulo, un burro, camello, como ya lo dije, o un caballo. Entonces había hospedaje para las personas, pero también había pesebreras donde eran atendidos sus animales. Entonces, como ya no habían habitaciones disponibles, ella, no había otro lugar, dio a luz a Jesús en una pesebrera, en un pesebre. Pero siendo José de Belén, ¿acaso no tenía familia que hubiera podido hospedar a María? Probablemente sí. Pero ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. La Biblia nos enseña que la profesión de José, el padrastro, Pepe, padre putativo, Pepe, José, la profesión de José era carpintero, según unas traducciones, pero estudios más avanzados
ya no nos dicen que es un carpintero, sino un constructor. O sea, una persona que hacía estructuras, sí en madera, pero para construir edificaciones. Entonces, no es una profesión que no de buenos recursos. O sea, no es que él no tuviera dinero para pagar una habitación. Él sí tendría, probablemente él sí tendría el dinero para pagar la habitación. Y además él tendría familia. Él tenía que tener familia en ese lugar que lo hospedara. Pero muchas veces, aunque tengamos las cosas nosotros, Dios tiene planes con nosotros y, por decirlo así, nos arrincona, nos lleva al lugar donde Él quiere para enseñarnos y mostrarnos que no es lo que tenemos, sino lo que somos en Dios. Lo importante no es lo que está a nuestro alrededor, lo importante es lo que está dentro nuestro. Y muchas veces, voy a parar esto acá. Y muchas veces nosotros no comprendemos ese plan de Dios. Y a veces nos rascamos la cabeza y decimos, pero ¿por qué pasa eso? Si yo soy buen empleado, buen trabajador, ¿por qué se me han cerrado puertas? A veces es Dios tratando con nosotros, tratando con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia. Y nos dice que Jesús nació en el pesebre. Y más adelante habla acerca de los ángeles que se le aparecieron a los pastores. Y los pastores fueron y adoraron al niño Jesús en el pesebre. Pero ¿dónde adoraron los magos o los sabios que venían de Oriente? Ellos no llegaron al pesebre. Ellos llegaron a una casa. Ya no era una posada, era una casa. Y si nosotros miramos detalladamente la historia, la cultura y nos situamos en la parte geográfica, cuando los sabios llegan a Jerusalén, Herodes indaga de ellos secretamente y les dice, venga, ¿y cómo así? ¿Y quién nació? ¿Y por qué lo dicen? ¿Y cuándo nació? Entonces, los sabios le dicen a Herodes, ha nacido, no va a nacer, dice, ya ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en Oriente. O sea, cuando ellos partieron de Oriente, ya había nacido Jesús. Ya había nacido Jesús cuando ellos partieron de Oriente. Y si miramos el mapa geográfico y la travesía que ellos debieron haber recorrido, en ese entonces no habían aviones, en ese entonces no habían carros. O sea, fue a lomo de mula, a lomo de caballo o de camello. Y probablemente se demoraron meses. Así que cuando los sabios que llegaron de Oriente a visitar a Jesús, cuando ellos llegaron a Jerusalén y cuando por fin dieron con el niño Jesús, ya habían pasado meses, no 15 días, como tradicionalmente nos han enseñado. Y esa tradición de que el niño Jesús nace el 25 y los Reyes Magos llegan el 8, el 7, el 6, es la fecha que coloca la tradición. O sea, y cuando nos muestra los presentes, realmente, según la Biblia, ya el niño tenía meses. Ya ellos estaban acomodados. A veces decimos nosotros, ¿ya para qué ya? Como dice Cristian Aquiles, ¿ya para qué ya? O sea, a veces cuando estamos en la escasez, todo se nos cierra. Y a veces cuando tenemos los bolsillos llenos y estamos hinchos, ahí sí, aquella persona dice, ay, yo hubiera sabido, mira, aquí te tengo esto. Pero son cosas que suceden porque Dios está tratando con nuestras vidas. Pero lo que quisiera que recalcáramos en esta noche es acerca de la visita de los magos de Oriente. Ellos no llegaron cuando Jesús recién había nacido. Ellos llegaron meses después. Entonces, si la Navidad es el nacimiento de Jesús, los presentes, de donde viene la tradición de dar regalos en diciembre, no fue en diciembre. O sea, sabemos que la fecha de donde el nacimiento de Jesús no la sabemos. Hay hipótesis, hay teorías, unos dicen que fue en septiembre, otros dicen que fue en marzo,
pero no la sabemos. Pero pongámosla como si hubiera sido el 25 de diciembre. Y ellos, los sabios salen, los magos, los sabios salen de Oriente y llegan 6, 7 u 8 meses después. Entonces la Navidad no se trata de regalos. La Navidad no se trata de obsequios. Y eso es lo que la tradición nos ha vendido. Que la Navidad son regalos, que la Navidad es Papá Noel, que la Navidad es dar. No, la Navidad no son regalos, la Navidad no es comprar, la Navidad no es comercio. Eso es lo que nosotros debemos de comprender. Hay personas que llegan a Navidad y se entristecen porque no tienen lo que desearían tener para comprarle a sus hijos, para llevar aquí, para hacer allá, para tener una cena. Mire, uno no alcanza a imaginarse la cantidad de personas que se endeudan en diciembre por aparentar ante los demás. Y luego en enero, dicen por ahí, no lo he comprobado, pero dicen por ahí, que en enero se llenan las prenderías, las casas de empeño, porque muchas personas desbordaron ese deseo de comprar, de aparentar, de tener una cena, de tener la casa más vistosa de la cuadra. Y luego en enero llegan los cobros de la tarjeta de crédito y no hay con qué pagar. Entonces aquel reloj, aquella cadena, aquella cosa que compró en diciembre la tiene que ir a empeñar por dinero en enero. Pero es que la Navidad no se trata de regalos. Y eso es lo que quisiera que esta noche comprendiéramos en nuestro corazón. A nosotros nos enseñaron tradicionalmente que debemos de tener ropa nueva para el 24 y para el 1 y si se puede el 25 y el 31. O sea, sí, eso es una estrategia de comercio que el mundo y la tradición nos ha vendido, pero esa no es la Navidad. La Navidad es el Señor Jesús en nuestro corazón. La Navidad es, aunque no sea la fecha exacta, dar gracias a Dios y conmemorar de que Dios se vistió de humanidad, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y nació en el vientre de una mujer virgen en un pesebre. Y recordar eso y volver nuestros ojos a ese pesebre con humildad, con sencillez. O sea, el que Jesús hubiera nacido en un pesebre no necesariamente significa que José no tenía dinero para pagar una habitación. Mire, ni la humildad es escasez, ni la arrogancia es abundancia. Una persona puede ser pobre y arrogante, como también puede ser pobre y humilde. Una persona puede ser adinerada y humilde o adinerada y arrogante. Entonces no se trata de dinero, no se trata de compra, la Navidad no es dinero, la Navidad no es comprar, la Navidad no es regalos, la Navidad es Jesús en nuestro corazón. Feliz Navidad, Jesucristo es la Navidad. Dios te bendiga y te guarde.